Hola, en esta clase vamos entonces a comenzar a trabajar en nuestro tipo de Bomberman. Para lograr esto, nosotros vamos a tener que ir generando algo así como el motor de Bomberman. Si yo quiero hacer un juego ya más largo, si realmente este prototipo me da la información necesaria como para decir, ok, yo ahora quiero ir por este proyecto, quiero realmente pulirlo y quiero llevarlo adelante, bueno, yo sé que voy a tener que tener un montón de niveles, de pronto programar algunas mecánicas más allá de las que vamos a hacer aquí. Entonces tenemos que generar, por lo menos en este prototipo, las condiciones como para poder crear luego el juego en sí mismo. Eso es lo que nosotros vamos a ir creando. De hecho, la creación de este prototipo me llevó a la creación de este Bomberman Maker. ¿Y por qué le digo Bomberman Maker? Porque yo soy capaz, en cualquier mapa, mediante ciertas cosas, de definir todo. Bien, por ejemplo, si nosotros miramos aquí los detalles del mapa, vamos a ver que tenemos anotaciones. Quienes han hecho el curso de RPG Maker conmigo saben que estas anotaciones son una forma de que nosotros desde el editor podamos configurar y añadir información que luego vamos a tomar dentro del plugin o del código que nosotros estamos programando. Eso me da la versatilidad de poder definir información que yo quiero en el momento dado. Yo aquí puedo definir qué enemigos va a haber en este mapa en específico. Aquí puedo definir si la puerta de salida del nivel se coloca de forma aleatoria o no. Puedo definir la posición en la cual va a comenzar el jugador dentro de ese mapa. Porque si bien en un primer mapa inicial nosotros definimos en RPG Maker la posición del jugador a través de un evento, de pronto dentro de mi juego yo luego quiero cambiar eso manualmente, o podría inclusive hacerlo al azar. Aquí en Bomberman se tiende a comenzar siempre en la esquina superior izquierda del mapa. Pero bueno, nosotros dentro del mapa podemos definir esas cosas. ¿De dónde saco yo estas etiquetas? Me las inventé. Quienes han hecho el curso conmigo saben que esto nosotros lo definimos. Bien, yo me invento esas etiquetas y luego dentro del código las busco y las utilizo. Bien, eso lo vamos a ver cuando empecemos a poner código. Del mismo modo podés ver que este mapa está lleno de eventos. Bien, por ejemplo, aquí, todos los bloques, ladrillos o paredes son eventos. Y también tenemos aquí los eventos que son enemigos, que como ves ni siquiera tienen imagen. Si yo hago doble clic en alguno de ellos, en primer lugar podemos ver que invocan a un script que yo ya tengo programado, que es colisión con jugador, justamente para detectar el momento en que se choca con el jugador. Pero también puedo ver que aquí yo tengo notas y que yo aquí defino que este evento es un enemigo. Si yo, por ejemplo, abro aquí, puedo definir que este evento sea una pared de ladrillos. O aquí puedo definir que este evento sea una pared de concreto. Y eso hace que la pared de ladrillos se rompa con una bomba y la pared de concreto no se rompa con una bomba. Del mismo modo, con los enemigos yo puedo definir qué enemigo es. Yo defino qué es un enemigo y qué enemigo es. También en las paredes, como vamos a ver por ejemplo aquí, yo puedo, además de definir que es una pared, puedo indicar que yo quiero que ese ladrillo tenga un ítem oculto, en este caso una vida. Entonces también tenemos la capacidad de ocultar ítems en distintos lugares del mapa. Si quisiéramos, inclusive podríamos ocultarlos al azar, pero eso hay que hacerlo por código. Entonces, ¿por qué es interesante este proyecto? Porque si yo quiero hacerlo solo con los eventos comunes o las variables globales o los interruptores globales o las herramientas que el editor en sí mismo me da, se vuelve difícil. De hecho, creo que no es posible hacerlo. Yo ni siquiera lo intenté, porque como sé programar, ya voy directo por el código, porque sé que dentro del código yo puedo hacer lo que quiera, con las limitaciones que el motor me da. Inclusive puedo ir más allá de las limitaciones, y como he mencionado varias veces, si yo me pongo a aprender Pixie, que es el motor gráfico, por llamarlo de alguna manera, la librería gráfica que utiliza RPG Maker, inclusive puedo reutilizar yo esa librería y hacer lo que yo quiera. Bien, literalmente, por eso inclusive
tenemos cosas como el RPG Maker en 3D, que es un plugin que renderiza en 3D o algo similar al 3D en RPG Maker. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno puede tomar esa librería y dibujar como uno quiera la pantalla. Así de simple. Ahora, es un trabajo brutal. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y no lo sé. Si estás desarrollando un plugin y querés venderlo, y capaz que vale la pena, porque va a haber mucha gente interesada. Bien, ¿quién garantiza que eso luego te va a dar ingresos? Nadie, como todo en la vida. Pero son cosas interesantes de aprender, además de que la experiencia trabajando con eso, por supuesto que te va a ser siempre útil para cualquier otra cosa que emprendas luego, inclusive en otros motores. Entonces, en esencia, nosotros tenemos que crear eso. Bien, en este caso yo he creado dos mapas. Este mapa básico, bien, que en realidad de básico no tiene nada porque contiene toda la funcionalidad de Bomberman. Y un segundo mapa, ya un poquito jugando, por ejemplo, con cambios de ambiente que podríamos tener. La creación de una mazmorra, un mapa más laberíntico y ya no tanto al estilo Bomberman clásico. Inclusive este mapa añade una dificultad que luego vamos a ver extra. Podemos ver aquí donde aparecen los enemigos. Bien, pero además, si nosotros miramos las regiones, podemos ver que también estoy utilizando tiles con regiones. Estas regiones indican lugares a través de los cuales no se puede pasar. Bien, si nosotros miramos aquí este mapa, tenemos regiones que no se puede pasar. Si bien estos tiles no permiten al jugador avanzar, bien, si el jugador llega a este tile no puede pasar a este, yo tengo enemigos que quiero que pasen a través de las paredes, por ejemplo, como ocurre en Bomberman. Pero si yo pongo enemigos que pasen a través de las paredes, esos enemigos se me iban del mapa y se me ponían en lugares donde el jugador no los puede alcanzar. También tener estas regiones marcadas me ayuda a mí a determinar hasta dónde va la explosión de una bomba, porque yo voy a tener que programar cómo explota una bomba y calcular, en función del alcance que una bomba tiene, cuáles celdas son afectadas por esa explosión y qué pasa si justo hay un enemigo cuando explota la bomba, o qué pasa si esa explosión alcanza a otra bomba que estaba ubicada cerca, o si alcanza al jugador, o lo que sea. Entonces yo tengo que poder determinar que en estos tiles la explosión no continúe, bien, porque como me pasó al principio programando esto, las bombas atravesaban las paredes, por tanto una explosión larga de una bomba colocada aquí llegaba a este lado del mapa y yo no quiero que ocurra eso. Todo eso lo tenemos que programar, que la explosión se detenga cuando encuentra un obstáculo, y eso el motor no lo trae por defecto, porque el motor no tiene ese concepto de explosión. Tenemos que programarlo. Entonces, tener definidas estas regiones me va a ayudar. Y en este caso solo con una región es más que suficiente. Podría tener luego otros tiles en los que yo utilice otro número de región para indicar otra cosa. Bien, así que en esencia eso es lo que nosotros vamos a tener que lograr. Utilizar tags para poder justamente configurar cada uno de los eventos, tags para configurar el mapa y así llevar adelante este prototipo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es abrir aquí la carpeta del juego. Bien, aquí tenemos un proyecto de RPG Maker común y corriente, no tiene nada raro, no tiene nada añadido que tú no conozcas. Y lo que yo hice fue aquí en imágenes, en characters, nosotros aquí tenemos las hojas de personajes, bien. Las típicas hojas de siempre. Cada uno de estos personajes tiene 12 frames, bien, 12 sprites, 12 imágenes que RPG Maker toma para hacer las animaciones cuando el personaje se mueve. Y son las que me permiten a mí, estas imágenes, colocarle a un evento una imagen. Si yo creo un evento aquí y quiero colocarle una imagen, RPG Maker siempre va a estar utilizando este tipo de hojas, que están dentro de la carpeta Characters. Entonces lo primero que hice fue crear una hoja con los iconos que yo quiero que aparezcan en el juego, los cuales luego descarté y solo utilizo aquí la bomba. Bien, como podés ver, tiene los frames para que la bomba haga el movimiento de crecer y decrecer, bien, como que va a explotar. Esto era para el ítem, cuando coleccionamos el ítem de añadir una bomba más. Bien, en Bomberman siempre puedes poner una bomba, pero luego encontrás un ítem que te permite poner 2, luego recolectas otro y puedes poner 3, y así cada vez que recolectas uno más,
se añade una bomba más a la cantidad de bombas simultáneas que podés colocar en el mapa. Nosotros vamos a tener que controlar justamente eso, las bombas que el jugador ha colocado y las que puede colocar. Y cada vez que una bomba explota, entonces el jugador puede volver a colocar otra en su lugar. Eso lo tenemos que programar. Bien, esta imagen era para el ítem que te permite expandir o aumentar el alcance de una bomba. Por defecto, las bombas explotan en forma de cruz. Bien, y si yo coloco una bomba en este tile, va a afectar inicialmente a los 4 tiles que tiene arriba, abajo, izquierda y derecha. Luego yo puedo aumentar, cada vez que recojo el ítem de expansión, un tile más en el alcance. Entonces, luego va a afectar 2 celdas hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo. Y luego 3 y luego 4 y así. Nosotros tenemos que poder hacer eso. Bien, eso era este ítem. Luego lo cambié. Bien, no voy a utilizar esta imagen, pero bueno, en efecto, las hice, las coloqué allí. Aquí tenemos entonces luego el tile de concreto y el tile de ladrillo. Bien, que los tomé de los tile sets. Eso lo tenemos, de hecho, incluso aquí. Bien, aquí tenemos los ladrillos y aquí tenemos el tile del concreto. ¿Por qué tuve que ponerlo en una hoja? Porque de esta forma puedo colocar esta imagen en un evento. Bien, como imagen del evento. Si bien aquí, bien, justamente podemos verlo aquí. Bien, yo puedo elegirlas ahora como imágenes del evento. Por eso tuve que crearla en la hoja. Bien, y luego aquí, bueno, para cuando recogemos una vida. Eso luego yo lo cambié por el uso de estos iconos. Estos son los iconos que ya vienen por defecto en la hoja de iconos. Bien, cuando por ejemplo aquí en la base de datos nosotros vamos a los objetos, tenemos una plantilla básica de iconos. Y bueno, yo tomé estos iconos y también hice una hoja de personajes con ellos para poder crear eventos que tengan esa imagen. Si no, no puedo hacerlo. Por lo menos no de forma simple. Entonces, solamente creándome la hoja, ya lo puedo hacer de forma simple y puedo hacer que aparezca un evento que tenga el corazoncito y entonces ahí el jugador recoge una vida. Bien, o el evento de una bomba y el jugador suma una bomba. Y eso hace también que a la hora de tener el HUD, yo use también esos iconos de forma simple y fácil. Entonces tenemos aquí el escudo, que es la cantidad de golpes que puede recibir el jugador antes de morir. Eso no es algo propio del Bomberman clásico, es algo que yo agregué. La cantidad de bombas que podemos colocar, que cuando yo voy y coloco una bomba, se ve que estoy en 0. Cuando la bomba explota, vuelvo a poder colocar una bomba. El alcance de las bombas, en este caso una celda, y la cantidad de vidas que tengo. Bien, aquí yo recojo un escudo y como ves ahora, yo puedo resistir 2 golpes. Bien. Entonces cuando me toca un enemigo o una explosión, yo recibo un golpe, en este caso ahora con un golpe más, muero y soy redirigido al lugar. Y como ves, aquí ya tenemos un bug o un error que vamos a corregir en su momento. Bien, pero en esencia esa es la preparación mínima para este prototipo. Bien, como yo te comenté en el video anterior, la idea de un prototipo es que no te pongas a hacer arte ni cosas. Simplemente lo más básico, esencial, necesario para poder concretar la idea que querés plasmar y llevarla a cabo. Bien, luego vamos a ver que la programación de este prototipo en realidad fue bastante ardua y larga. Bien, como ves, bueno, todo esto es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Lo que a mí me interesa es que tú entiendas las bases de todo lo que estamos haciendo y cómo ir más allá de lo que el motor permite. Porque si tú quieres crear el Bomberman utilizando solo el editor de RPG Maker o algún plugin extra, no vas a poder. Y ten en cuenta también que siempre utilizar un plugin extra es en realidad hacer esto que nosotros estamos haciendo. Bien, incluir un código que no viene por defecto, pero que hace que el motor funcione de una manera distinta de la que funciona de manera natural. Bien, y esa justamente es la idea, por eso permite la inclusión de plugins. Bien, como ves aquí tenemos unas 1600 líneas de código para poder llevar a cabo este prototipo. Bien, y eso vuelve también al concepto aquel que yo te mencionaba. ¿Qué significa hacer un juego pequeño o un juego corto? Porque estas 1600 líneas de código puede llevar bastante tiempo programarlas y bastante problema.
Bien, como ves, yo acabo de probarlo y hay un bug que no aparecía y ahora aparece. Bien, y luego vamos a tener que ver por qué ocurre. Además, en este caso particular no he tenido que utilizar ningún otro plugin extra que me solucione un problema que yo no quiero programar. Bien, muchas veces ya viene, como vamos a ver cuando hagamos Pac-Man, solucionado algún tema. Bien, como es el hecho, por ejemplo, de buscar la mejor ruta. Si yo quiero que un enemigo se acerque a mi jugador utilizando un mejor algoritmo que el que trae por defecto RPG Maker, me puedo poner a programarlo yo o busco a alguien que ya lo haya hecho, ya sea que tenga que comprar un plugin o que esté gratis. Bien, entonces muchas veces prototipar también lleva a eso. Tengo que invertir un poco de dinero en comprar algo que ya está solucionado para ver si funciona como yo quiero, o incluso tener que meterme a tocar el plugin que compré o que descargué y modificarlo yo a mano, alguna cosa porque no funciona tal cual yo quiero. Bien, todo eso es parte del prototipado. Eso es lo que vamos a hacer en esta serie de videos. Vamos a llevar a cabo todo lo que es este Bomberman. Bien, además, si nosotros vamos aquí a plugins, bien, tenemos aquí el único plugin externo que sí utilizamos es HUDmaker para hacer el HUD. Bien, entonces, bueno, ahí sí tenemos un plugin externo, en este caso es gratuito, no tuve que pagar nada. Pero aquí está el que nosotros creamos. Si nosotros entramos, podemos ver que incluso está toda la explicación. Bien, me tomé el trabajo de hacer toda la explicación para que aparezca aquí. Y además agregamos un parámetro aquí que indica el orden de los mapas para los niveles. Bien, en este caso el mapa con ID 1 es el primer nivel y con ID 2 es el segundo nivel, pero yo podría tener mucha cantidad de mapas y querer ordenarlos de la forma que yo quiero. Bueno, lo puedo hacer acá, en este parámetro. Bien, todo eso es lo que nosotros vamos a construir entonces en esta serie de videos. Este motor de Bomberman. En nuestra plataforma puedes acceder gratis a todos los cursos completos, incluyendo el curso de RPG Maker MV, el curso de programación, de bases de datos. Absolutamente todos los cursos están allí disponibles gratis. Podés hacer cualquier curso completo, utilizar los materiales, hacerlo tantas veces como quieras. Así que te invito a seguir el enlace en la descripción, entrar a nuestro sitio web y avanzar mucho más.